Bueno, vamos a comenzar, doctores, por favor. Para mí es un gusto coordinar este simposio porque es el simposio del World Summit of Internal Medicine, del cual tengo el honor de ser la secretaria general. Y bueno, este bloque fue pensado para hablar de temas de medicina perioperatoria, que son temas sumamente importantes en la práctica diaria del internista y que a veces son poco valoradas por los cirujanos, pero que sin lugar a duda debemos conocer y saber cómo se hacen las cosas de manera correcta. Para ello tengo el honor de presentar de inicio a nuestros miembros de mesa, el doctor Gustavo Ruiz y la doctora Estela Tito de Bolivia, y los ponentes de nuestro bloque pues son gente sumamente importante que viene a transmitirnos su conocimiento. Vamos a tener de inicio las siguientes pláticas, que son los updates de las nuevas guías de medicina preoperatoria, el manejo de la hiperglucemia en el paciente hospitalizado, el manejo perioperatorio del paciente con enfermedad renal, las arritmias en el perioperatorio y finalmente el tamizaje de fragilidad perioperatoria. Y para ello, bueno, voy a tener el honor de presentar a nuestro primer ponente, el doctor Joan Irizarry. El doctor es especialista en medicina interna, es consultor de la División de Medicina Consultiva y Diagnóstica del Departamento de Medicina Interna de la Clínica Mayo. Además es profesor asistente de medicina en la Facultad de Medicina y Ciencias, también de Mayo Clinic, y profesor asistente de anestesiología en la Facultad de Medicina y Ciencias de Mayo Clinic. Doctor, es un honor tenerlo con nosotros y él nos va a hablar acerca de los updates de las nuevas guías de medicina perioperatoria. Un aplauso para el doctor, por favor. Buenas tardes, para mí es un honor estar con ustedes celebrando los 50 años de su sociedad y también hablando de lo que a mí me apasiona, que es la medicina preoperatoria. Y pues estaré hablando de los updates que sucedieron este año pasado, en el 24, y pues, es un tema bastante amplio. ¿Me puede poner las imágenes abajo, por favor? Gracias. Primero que nada, no tengo ningún tipo de conflicto de interés que voy a estar discutiendo. También, en cuanto a los objetivos que quiero comentarles a ustedes, quiero comentarles los cambios mayores que han habido en el 24, en este último año. Voy a entrar en detalle con el algoritmo que sucedió, que ellos expusieron. Y también quiero ver la diferencia en cuanto a la evidencia que hay en los distintos partes del algoritmo. Okay. Primero que nada, pues vamos a empezar con unas estadísticas. Estas son estadísticas de los Estados Unidos, donde vemos aproximadamente 14 millones de cirugías anuales en los Estados Unidos. También 19 millones de estas son outpatient o son ambulatorias. Y aproximadamente 300 millones son mundiales que se hacen cirugía. Y aproximadamente un tercio de estos pacientes van a tener algún tipo de complicación, un evento adverso, ya sea cardiovascular o cerebrovascular. Y sabemos que el 45% de estos pacientes son de 45 años o más, ya tienen factores de riesgo cardiovasculares. Y esto a veces se diagnostican una cuarta parte de las veces en el momento preoperatorio. Y pues obviamente estas complicaciones resultan en estadías largas en el hospital, un costo aumentado y obviamente mortalidad, que eso es lo que nos preocupa. Estas son la portada de los guidelines, está el código QR para los que quieran saborearse las 150 páginas de guidelines que hay, porque yo solamente voy a estar dando en una sola parte, pero son bien extensas. Y podemos hacer otro simposio de esto, exclusivamente. En los cambios mayores que han habido, básicamente en estos pacientes que están relativamente saludables, que no tienen factores de riesgo,
pueden ir a cirugía directamente sin ningún tipo de evaluación más extensa cardiovascular. Se incluyen los síntomas cardiovasculares en el algoritmo y también ellos buscan aspectos cardiovasculares que se puedan modificar en el momento preoperatorio, y tampoco se incluye las cirugías intermedias. Antes había bajo, intermedio y elevado los distintos riesgos. En este caso no se utiliza, sino o es bajo o es elevado. Se utiliza entonces el frailty screening, o sea, es la evaluación preoperatoria para los pacientes que son frágiles. También los biomarkers, que los voy a hablar un poco en esta sesión. Se incorpora la angiografía coronaria por CT scan. Y vamos a empezar entonces con el algoritmo. Yo me voy a mover y voy a caminar para poder verlo con más... ¿Me escuchan? Ok. Poder verlo con más facilidad. Básicamente los pacientes que van para cirugía, que no tengan ningún tipo de síntoma cardiovascular, que no tengan factores de riesgo o síntomas, pueden ir directamente a cirugía. Obviamente personas que vayan que tengan una cirugía de emergencia, pues pueden ir directamente a la cirugía de emergencia y pues se optimizan luego de la cirugía. De la persona no ir a una cirugía de emergencia, si tiene algún tipo de síntoma coronario, falla cardíaca exacerbada de momento o algún tipo de arritmia inestable, pues se evalúan y se manejan con los algoritmos necesarios que existen. De la persona no tener ninguno de estos parámetros, pues hay otras cosas que se consideran. Uno es si tienen enfermedad valvular, hipertensión pulmonar, defectos congénitos cardiovasculares, frailty, si tienen marcapasos, desfibriladores implantables, pues esas son cosas que se determinan que los guidelines ellos discuten. También ellos recomiendan que se utilicen calculadores de riesgo, que eso igual a eso ahora, en este momento, que hay un sinnúmero de calculadoras de riesgo. Esto empezó básicamente en el 77 con el Goldman, que era un sinnúmero de parámetros de riesgo, y en el 99 cambió al RCRI, que es el Revised Cardiac Risk Index, que son 6 parámetros, de hecho, problemas cardíacos, ya sean stents, bypass, fallo cardíaco, fallo renal, diabéticos que estén utilizando insulina, derrames cerebrales previos, y si la persona va a una cirugía de alto riesgo. Esos son el Revised Cardiac Index, que se puede utilizar bien fácilmente, no hace falta una calculadora como tal, a diferencia del NSQIP, que en este caso requiere una calculadora. Pero todo esto se toma en consideración con los calculadoras, los factores quirúrgicos, el paciente, etcétera, y se hace una evaluación comprensiva de si el paciente puede ir o no a cirugía. Y las recomendaciones lo que dicen es que ellos recomiendan que se utilice alguna calculadora que esté que sea validada, que eso es lo importante. Como le dije anteriormente, ya no se utiliza la parte de una cirugía de riesgo intermedio, ahora es baja o es alta. Y la diferencia está en que es el riesgo combinado del paciente y de la cirugía. Si todo esto es más de 1% de riesgo de una complicación cardiovascular, pues se considera de alto riesgo la cirugía. Aquí están, solamente es la punta del témpano de hielo de la cantidad de las calculadoras de riesgo. Como les dije, el RCRI, que está ahí en la primera columna, es el más utilizado, el más fácil de utilizar. Toma prácticamente segundos en hacerse después que uno ve el paciente. El NSQIP requiere calculadora y así sucesivamente. Y hay distintas calculadoras disponibles. Lo importante es que el RCRI fue desarrollado para cirugías no ambulatorias, son para cirugías donde el paciente está más de 2 días en el hospital. Y en la diapositiva aquí arriba le puse el link para la calculadora que está disponible en online. Continuamos entonces con el algoritmo. Personas que son de bajo riesgo sin ningún tipo de factor de riesgo pueden ir directamente a cirugía. Si son de riesgo elevado, sin ningún tipo de factor de riesgo que se pueda modificar, podemos entonces considerar algún tipo de electrocardiograma. Y recalco la palabra considerar, porque eso lo utilizan mucho en los guidelines. También si el paciente...
optimizar los medicamentos para la presión, diabetes, etcétera, pues se puede incorporar. Y también queremos ver si el paciente está funcional, si puede completar los 4 METs, 4 equivalentes metabólicos, que de eso voy a hablar prontamente. De un paciente ser de alto riesgo, que vaya a una cirugía de alto riesgo, pues entonces podemos abordar el paciente de una manera multidisciplinaria, hablar con el cirujano, hablar con el anestesiólogo, hablar con los cardiólogos, etcétera, para ver si hace falta, si esta cirugía, cuál es el timing de esta cirugía, si podemos hacerla ahora o más tarde, y hay que optimizar el paciente. Se considera el electrocardiograma, se considera el ecocardiograma en estos momentos, en estos casos, y como le dije, vemos si el paciente es funcional o no. Del paciente es ser una persona activa, a pesar de tener todos estos factores de riesgo, es una persona activa que no tiene síntomas cuando se ejercita, puede ir a cirugía sin problema. De lo contrario, queremos hacernos la pregunta que todos los días yo me hago en la clínica. ¿Qué estudio yo tengo que hacer que vaya a cambiar el outcome, el resultado de esta cirugía? Y yo quiero pausar aquí ahora mismo y como que echarme para atrás y ver la parte del electrocardiograma, ecocardiografía, la capacidad funcional y también el screening para frailty, para las personas que son frágiles. Primero que nada quiero ver los distintos niveles de evidencia que ellos proponen, que ellos exponen. Obviamente una clase número 1 pues tiene más beneficio que riesgo. Las clases 2A pues son, como les dije, es razonable hacer ese estudio para el paciente, ya que tiene un beneficio mayor que riesgo. Movemos entonces para el 2B, donde el beneficio es un poquito mayor que riesgo, que se puede considerarse. Y esa es la nomenclatura, el juego de palabras que utilizan. Naturalmente, clase 3, pues no tiene beneficio y puede tener hasta daño al paciente. En el electrocardiograma, pues si ellos recomiendan de haber algún tipo de cambio en el electrocardiograma, donde hayan cambios en los elementos ST, arritmias nuevas, bloqueos atrioventriculares o fibrilación auricular, pues se deben evaluar apropiadamente. Lo que sí ellos dicen, si personas que tengan algún tipo de historial cardíaco o arritmia cardíaca que ya se conoce, es posible, es razonable conseguir un electrocardiograma. O sea que potencialmente un paciente puede ir a cirugía sin eso, con todos esos factores de riesgo. O sea que es razonable, porque yo estoy hablando del paciente y preguntándole cuán activo es usted, a qué ejercicio hace usted. Y ahí está, en el historial está la prueba de esfuerzo cardíaca. Si una persona pues también, ¿cómo se le digo? Si no tiene historial cardíaco, pues hacer un electrocardiograma no se recomienda tanto. Ahora, si la persona no va a una cirugía elevada, o sea, una cirugía de bajo riesgo y por lo contrario es saludable, no hay beneficio para el electrocardiograma. En el ecocardiograma, una evaluación del ventrículo derecho no se recomienda por lo normal, pero una evaluación del ventrículo izquierdo solamente en casos donde hay pacientes que tengan una exacerbación de su fallo congestivo o síntomas nuevos que nunca han sido diagnosticados. En ese caso se recomienda, pero algo rutinario, una persona saludable que sea activa, no se recomienda. La evaluación de la función del paciente. Ellos recomiendan una evaluación con una de las calculadoras que sean validadas. La que siempre sale a relucir es si pueden subir dos escaleras, ¿okay? Eso equivale a 4 equivalentes metabólicos. O, yo digo también usar el DASI, el cuestionario de DASI, que son 11 preguntas, si no me equivoco, donde es un valor acumulativo y me da un score, un número mayor de 34, pues ya se puede considerar que el paciente es activo. También, si la persona hace ejercicio más de 20 minutos al día, puede ir a cirugía sin problema. O sea, yo no le voy a hacer una prueba de esfuerzo cardíaco a una persona que me hace un maratón mensualmente cada 6 meses. Pero ahí está la prueba de esfuerzo cardíaca. Hay otro cuestionario que está empezando a coger un poquito más de auge, que es el Med Repair. Es un poquito más envuelto que el DASI, pero está disponible. Personalmente yo no lo he usado, pero es otro que está disponible.
En la parte de fragilidad, los pacientes que son frágiles, sí sabemos que la definición, y de esto yo voy a hablar un poco más en detalle en la última presentación mía, en el día de hoy, donde sabemos que es un deterioro fisiológico del paciente a través de todos los sistemas de órganos y están más vulnerables a los estresores. Sabemos también que aproximadamente un 10% de estos pacientes están caminando en nuestra sociedad diariamente y típicamente son mayores de 65 años. Y yo también digo, están manejando vehículos también. Y de eso hablaré luego. Es 2 veces mayor común en las mujeres, típicamente, y está asociado a un aumento en la mortalidad a 30 días y otras complicaciones. Y las distintas calculadoras que están disponibles o cuestionarios, está por ejemplo el Frail Scale, que son 5 preguntas, si el paciente está fatigado, si sí o no puede subir una escalera, o si hace ejercicio o caminar una cuadra, o si tiene más de 5 condiciones médicas asociadas. En ese caso, si tengo una acumulación de déficits mayor, pues más frágiles, más riesgo de fragilidad están. Este otro, que es el que yo particularmente utilizo más, porque es más fácil, es más rápido, es el Clinical Frailty Scale, donde en Puerto Rico, no sé si aquí lo dicen también, es una ojometría. El ojo clínico, a ver si el paciente puede hacer estas cosas. Y le hago una serie de preguntas, ¿verdad? Pero está valorado desde 1 al 9 y mientras más deterioro tenga el paciente, peor es. ¿Okay? Yo siempre recomiendo que miren en el número 4 porque estas personas son las más vulnerables. ¿Okay? Son las que se están reduciendo la velocidad, no están tan activos, pero todavía pueden llevar a cabo todas sus funciones del diario. Ok, volviendo al algoritmo, otra vez, es la pregunta, ¿qué yo voy a hacer con este paciente que me cambie el resultado de la cirugía o el resultado de la evaluación que le estoy haciendo? Y ahí entonces estos guidelines, este update empieza a hablar de los biomarkers, del NT-proBNP y de la troponina preoperatoria. Si en ese caso pues están normales o están bajo un nivel adecuado, pues pueden proseguir con cirugía. De lo contrario, pues volvemos otra vez a traer esa evaluación multidisciplinaria con cardiología para que se evalúen con más lujo de detalle. También se pueden considerar alternativas a la cirugía o también considerar un seguimiento con las troponinas postoperatorias para ver si hay un cambio en la troponina. Que también ahí entra el concepto de lo que le llaman, si no me equivoco, los canadienses, la troponitis. Donde tienen una evidencia de troponina crónica, inclusive antes de cirugía normalmente. Si queremos hacer una evaluación más cardíaca, se puede considerar entonces ecocardiografía, pruebas de esfuerzo cardíaco o el CT scan coronario. Y de estas todas de bajo riesgo, pues pueden proseguir con cirugía sin ningún problema. Voy a hablar con en estas 3 partes del algoritmo ahora mismo. Los biomarkers empezaron los canadienses a hablar sobre esto en el 2017 aproximadamente con sus guidelines, donde los pacientes mayores de 65 años con un RCRI mayor o igual a 1, entre 45 y 64 años, con historial cardiovascular, se le ordena. Ellos no sugieren, ellos ordenan un NT-proBNP. ¿Cuántas personas tienen esa cantidad de pacientes en su clínica? Prácticamente la clínica entera. O sea que no hace sentido. De igual modo los europeos dijeron lo mismo en sus guidelines. O sea que yo estoy repartiendo NT-proBNP a todo el mundo, que tampoco es práctico, a pesar de que le dieron una gradación de 2A en su evidencia. En las guidelines nuevos de los Estados Unidos, ellos le dieron 2A al NT-proBNP, donde se utiliza más. Ellos recomiendan un poco más que las troponinas. Yo siempre hago la analogía del NT-proBNP con el ecocardiograma. Para mí, yo lo veo como que es el ecocardiograma del pobre. ¿Por qué? Porque un ecocardiograma yo tengo que decirle al paciente, usted tiene que ir a hacerse el ecocardiograma, sacar un día de trabajo para ir a verse con el cardiólogo, para que se lo hagan, para que se lo lean, o sea,
se demora mucho la cirugía y potencialmente no tener ningún tipo de cambio, se hace la cirugía como quiera que sea. A diferencia de NT-proBNP, que es una muestra de sangre, que en muchas instituciones yo tengo el resultado en 1 o 2 horas, o sea que es mucho más rápido y es una fracción del costo del ecocardiograma. En cuanto a los stress tests, y aquí yo quiero hacer un hincapié en la parte de si el paciente va a una cirugía de bajo riesgo y la persona es de bajo riesgo y es funcional, no se recomienda hacer un stress test. A lo contrario, personas que son de alto riesgo, que no son funcionales, que van a una cirugía de alto riesgo, pues entonces sí se puede considerar. De igual modo, la angiografía con CT scan de las coronarias. Recalco también, personas de bajo riesgo, cirugías de bajo riesgo, que son activas, no se recomienda. Por lo contrario, personas de alto riesgo, cirugías de alto riesgo, que no son funcionales, se pueden considerar. Esto tampoco cambió mucho, la parte de la angiografía coronaria invasiva rutinaria para personas que van para cirugía, no se recomienda tampoco. Sí, también quiero, los guidelines entran en lujo de detalle con el manejo de todas estas condiciones, de los medicamentos, de los anticoagulantes, de los antiplaquetarios, todo eso entran en detalle, que pues por cuestión de tiempo pues no voy a poder discutirlo, pero hablan también del manejo de hipertensión, de la enfermedad coronaria, de los marcapasos, trasplantes, si hay pacientes que necesitan trasplantes, o condiciones valvulares severas, entran en lujo de detalle todo esto. Pero lo que sí, el denominador común de todo esto es que ellos recomiendan una evaluación multidisciplinaria, donde se incorpora el cirujano, lo quieran o no, el anestesiólogo, los internistas y a veces hasta medicina paliativa también. Pues hay personas que pues, puede que no necesiten la cirugía. También si necesitan una rehabilitación previa, todo eso está incorporado en las recomendaciones. Lo que sí quiero, en resumen, quiero decirles que las pruebas diagnósticas para cirugías de bajo riesgo rara vez son necesarias ni tienen beneficio, especialmente los electrocardiogramas. Y en mi opinión personal, que esto no está en los guidelines, los laboratorios también. Nosotros hacemos muchos laboratorios de sangre y hay personas que inclusive están en este salón y pueden ir a cirugía sin laboratorio de sangre, ¿okay? Porque son saludables. Y también quiero recalcarle que estos son recomendaciones, son guidelines, no son evangelios, ¿okay? Y ahí está la parte de las recomendaciones 2A y 2B, donde puede ser razonable o se puede considerar o puede ser razonable. Es ese juego de palabras que se utiliza. Que al final del día, ustedes con su juicio clínico pueden tomar esa decisión. Y obviamente la de nivel 3 pues causan daño y pueden hacer daño al paciente, ¿no? Pero lo importante es escuchar al paciente. El 90% del problema del paciente está en su historia, no está en los laboratorios. Yo trato pacientes, yo no trato laboratorio. ¿Okay? Así que los dejo con eso y nos vemos ahorita. Agradecemos muchísimo al doctor Irizarry esta plática y bueno, le pedimos que no se vaya porque el ratito nos va a dar nuevamente otra sesión. Vayan agendando sus preguntas o sus comentarios, esos los veremos al final con el panel, con la mesa. Y bueno, ahorita el siguiente ponente, bueno, yo tengo el gusto de conocerlo desde hace unos añitos y para mí es siempre un honor colaborar con él. El doctor Carlos Guillermo Nitsch. El doctor es especialista en medicina interna, profesor de medicina interna en la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco Marroquín, Guatemala. Es ex jefe del Departamento de Medicina Interna del Hospital Herrera Gerandi en Guatemala también. Es expresidente de la Sociedad de Medicina Interna de Guatemala, expresidente de la Sociedad de Medicina Interna del Centroamérica y el Caribe. Es máster del American College of Physicians y es delegado para Guatemala por el American College of Physicians. Y bueno, él también nos vendrá a dar un tema sumamente importante que es la hiperglicemia en el paciente hospitalizado. Muchas gracias, doctor Nitsch.
Bueno, es un gusto para mí estar esta tarde con ustedes y este tema. ¿Está activo esto? ¿Sí? Ahí va. Muy bien. Sobre esta agenda vamos a desarrollarnos, no sé por qué. Pero cuando nosotros hablamos de los fundamentos que tenemos que tener en el tema del manejo del paciente hiperglucémico dentro del hospital, tenemos que recordar esto y creo que encajamos muy bien con lo expuesto en la presentación anterior en relación a que tenemos que reconocer que no estamos hablando solo de glucosa elevada, estamos hablando de una condición prácticamente sistémica que no se inició el día del diagnóstico, sino se inició entre 5 y 10 años antes y que es diferente para cada paciente porque eso le da a cada uno de nosotros una responsabilidad muy importante, la atención cuidadosa de los pacientes. Y la atención cuidadosa de los pacientes incluye, a la hora de decidir tratar al paciente con insulina, especialmente en la instancia hospitalaria, considerar cuál es el grado de funcionalidad renal que él tiene. Recuérdense que la tasa de filtración glomerular empieza a disminuir a partir de los 31 años, 1 centímetro por año. Entonces, la mayoría de los pacientes que llegan en condiciones a hospitalizarse requiere que nosotros tomemos muy en cuenta esto porque la dosificación de la insulina no es la misma para todos los pacientes. Por otro lado, la parte puramente cardíaca es sumamente importante porque los pacientes pueden descompensarse durante su estancia hospitalaria. Un paciente que tiene un strain que nos habla de estado de evaluaciones ecocardiográficas avanzadas, que no están fuera del alcance de los hospitales actualmente. Este mapa polar que ustedes pueden observar en esa región ahí. Esto es como ver un cono para servirse agua y uno lo aplasta de la punta y entonces en el centro estamos viendo prácticamente, digamos, todo lo que es el ápex y ustedes ven ahí, voy marcando los diferentes sectores del ventrículo izquierdo. Nosotros podemos hacer estudios de deformidad de la fibra desde el punto de vista del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho. Y esto es algo que debe de investigarse un poco más, pero debe surgir de parte nuestra, no debe surgir de parte del cardiólogo, porque tal como escuchábamos en la evaluación anterior, tratamos pacientes, no tratamos condiciones, sino necesitamos analizar los estudios. Vean ustedes Este es un strain normal. El strain normal nos habla de la deformidad de la fibra, especialmente en diástole. Y para explicar un poquito sobre esto, este es el cierre de la válvula aórtica, todo lo que está de este lado de la sístole, todo lo que está de este lado de la diástole, y todo el arnés de las fibras va bajando y subiendo de manera uniforme. No es lo mismo tener esto que tener esta imagen. Este mapa polar me habla en estos sectores ya de áreas que el paciente posiblemente no tenga mucho síntoma, pero en este caso, cuando vemos la fracción de expulsión, es una fracción de expulsión significativamente reducida. Este paciente seguramente tiene algún componente también de enfermedad renal. Y no digamos lo traje porque es un paciente que vimos y lo guardé para enseñanza en el 21, es el signo de la bandera de Japón, que se conoce en el caso de amiloidosis secundaria en los pacientes que presentan prácticamente una infiltración de las fibras cardíacas por glucosa y además de esto la edad no le ayuda al paciente porque es un paciente de 88 años, entonces se infiltran las fibras y nosotros podemos ver que todo este segmento que lo vemos con un color que ya no es rojo es un segmento que ya no es funcional y eso nos representa un riesgo para el tratamiento. Entonces, ¿cuáles son los problemas? Que la tasa de hospitalización realmente se incrementa de acuerdo a la edad y si se dan cuenta en esta diapositiva, todos los pacientes, independientemente de la edad, van a tener una tasa mayor de hospitalización si tienen el antecedente
de diabetes. Pero vemos cómo podemos intervenir nosotros de una manera especial. Y lo que pasa es que esto no ha cambiado tanto en los últimos 10 a 15 años. No ha cambiado tanto porque tampoco hemos tenido insulinas nuevas. Lo que hemos tenido son terapias emergentes y entonces tenemos que estar prácticamente nosotros como internistas resolviendo este tipo de situaciones. Entonces vemos que cuando utilizamos escalas diferentes, si utilizo la escala, el tratamiento de la escala convencional, que ya vamos a hablar de esto en un momentito, y uso un esquema de basal bolus, pues obviamente voy a tener un mejor resultado en un periodo de hospitalización a partir de las primeras 24-48 horas comparado con un esquema solo correctivo. La otra condición que tengo que tomar en cuenta es que si yo lo hago bien con cualquiera de las dos situaciones, la posibilidad de desarrollar hipoglicemia pues le va a beneficiar al paciente. Y esto es solo para mostrar qué pasó con el uso de Aspart y con Detemir. Estamos hablando de la combinación que ustedes conocen perfectamente, de una insulina de acción rápida y una insulina de acción larga. Lo mismo, si nuestros enfoques de diagnóstico y tratamiento son adecuados, los niveles de glucosa tienden a bajar y el resultado es bueno, pero dentro del hospital nosotros nos damos cuenta que el objetivo se logra alcanzar con cualquiera de los dos esquemas de tratamiento. Esto es lo que ocurre o lo que ocurrió con este estudio, que no es un estudio reciente, pero que realmente no ha cambiado la panorámica. Es más, me atrevería a pensar que las cosas posiblemente se podrían estar haciendo de una manera más complicada si no lo hacemos como deberíamos de hacerlo y en base al conocimiento que tenemos, y la frecuencia de hipoglicemias que verdaderamente con el cuidado usual es mucho mayor que cuando nosotros utilizamos una intervención apropiada. Este es también otro estudio rápidamente para mostrar qué es lo que ocurre en cuanto a las opciones que podemos tener en cuanto al uso de un régimen basal y un régimen basal con bolus o dosis correctivas, tanto en la instancia de los de pacientes que están solo por cirugía o los pacientes que están solo por tratamiento médico. Ahora, lo importante es predecir las complicaciones, o sea, cuáles son los niveles que predicen complicaciones. De acuerdo a estas tres organizaciones, deberíamos de considerar que menos del 40% van a ocurrir cuando los niveles de glucosa están por debajo de 180, pero desde el 2011 el American College of Physicians recomendó, de acuerdo a las estadísticas y estudios que revisó, que los niveles podrían alcanzarse a menos de 40% de complicaciones si los pacientes tienen menos de 200. Entonces, hablando del diagnóstico, estas son las metas a buscar o alcanzar: que los niveles de glucosa durante la permanencia hospitalaria estén entre 140 y 180 para disminuir a menos de un 40% las complicaciones que los pacientes puedan tener durante la estancia hospitalaria. Y el A1C, ¿para qué me sirve? Pues realmente todos lo sabemos, pero hay cosas importantes, como por ejemplo evaluar el control glicémico previo al ingreso y poder establecer si los pacientes realmente eran diabéticos antes o están debutando en el momento de la estancia hospitalaria, ya sea por estrés o por un diagnóstico reciente de diabetes. Y para predecir también qué pacientes pueden tener un control glicémico apropiado o los riesgos de hipoglicemia. Pero una cuestión más importante es qué recomendaciones nosotros como internistas le vamos a dar a los pacientes cuando vayan en el alta, cuando vayan a salir del hospital. Eso es sumamente importante y ese es un algoritmo que nos puede ayudar en relación a cómo hacer el diagnóstico de los pacientes cuando están hospitalizados o cuando ingresan al hospital. Vemos a los pacientes que tienen, digamos, que no tienen historia de diabetes y que tienen menos de 140, pero tienen 130, por ejemplo. Ese es un paciente que ya tiene problemas de diabetes, obviamente. Y lo que ocurre con los pacientes que tienen niveles más altos y, por supuesto, en los pacientes que ya tienen un historial significativo de diabetes. Esto lo voy a mostrar, pero realmente no es el objetivo de la charla, pero para que vean que realmente seguimos en un esquema de tratamiento y lo ideal es, de acuerdo a como escuchamos anteriormente, trabajar sobre algoritmos, sobre secuencias de abordaje de los pacientes, que lo hace mucho más práctico, primero, y los resultados se han probado. Entonces,
creo que podemos adoptarlo y adaptarlo de acuerdo a las condiciones hospitalarias en las cuales nosotros nos desarrollamos. Nosotros no necesariamente todos tenemos acceso, por ejemplo, los que trabajan en la instancia estatal, muchas veces no tienen la disponibilidad de poder utilizar insulinas análogas, hablamos de los países latinoamericanos y también en otros países fuera del área latinoamericana. Pero, ¿cuál es la acción terapéutica que entonces nosotros tenemos que tomar en estos pacientes? Esa es una diapositiva modificada, pero que realmente no ha cambiado actualmente. ¿Qué es lo primero que hacemos en un paciente que ingresa al hospital? No necesariamente vamos a tener que suspender todos los medicamentos que utiliza por vía oral, especialmente. Por ejemplo, el grupo de los DPP-4, esos medicamentos son como más amigables con todas las condiciones de enfermedad, pero no es lo mismo con los pacientes que utilizan inhibidores de SGLT2 y tampoco con los pacientes que están utilizando agonistas de los receptores de GLP-1. Entonces, ¿por qué? Porque las complicaciones que pueden presentarse con esos pacientes están realmente a la luz y están demostrado que, por ejemplo, el grupo de pacientes que utiliza ISGLT2 y que ingresa al hospital con más del 9% de hemoglobina glucosilada, debería de suspenderse el medicamento. ¿Por qué? Que la pregunta siempre es ¿por qué lo vamos a hacer? Y lo vamos a hacer porque la literatura demuestra que este grupo de pacientes tiene un riesgo mayor de desarrollar diabetes, ketoacidosis diabética con niveles no excesivamente altos, ¿verdad? Y eso es algo muy importante que tenemos que considerar. Y también los desajustes en los niveles de volemia que los individuos pueden desarrollar durante su estancia hospitalaria. Y en relación a los pacientes que utilizan agonistas de los receptores de GLP-1, especialmente por los efectos secundarios que muchos de estos pacientes tienen y que les pueden generar náuseas, vómitos y diarrea. Y esto puede desajustar el esquema básico que nosotros podemos diseñar para los pacientes. Una condición diferente es para los pacientes que no tienen ingesta alimentaria por la condición crítica. A esos pacientes, pues naturalmente sí, necesitamos suspender este tipo de medicamentos y utilizar insulina como el elemento básico para abordarlos y tratarlos. Esto es otra condición importante. Escuchamos al respecto de la fragilidad de los pacientes y dentro de todo este tema incluimos al grupo de pacientes adultos mayores en los cuales la tasa de filtración glomerular está disminuida. ¿Qué importancia tiene realmente la disminución de la tasa de filtración glomerular? Especialmente el uso de insulina que se elimina por vía renal y entonces los requerimientos de insulina tienen que reducirse especialmente con la insulina de acción rápida, independientemente de si es una insulina humana o si son insulinas análogas rápidas. Nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar por algún tiempo con insulinas ultra rápidas como la FIASP, que es la Fast Insulin Aspart, que tiene verdaderamente una acción extremadamente rápida y mucho más corta que las insulinas de acción rápida análogas. ¿Qué hablar sobre la escala? Esto es realmente una lección, pienso que mal aprendida, aunque muchas veces, por ejemplo, el autor de esta publicación en Diabetes Care es un buen amigo y hemos conversado sobre el tema, pero verdaderamente ningún estudio avala esto. ¿Y por qué lo digo? Pues no lo digo porque yo lo hice muchas veces y se sigue usando, pero esta es la evidencia, ¿verdad? La evidencia nos dice que esto ha sido un paso de estafeta entre las generaciones médicas que han llegado hasta los residentes y estudiantes, pero realmente sin ninguna base científica. Y es por eso que nosotros debemos de dosificar la insulina de acuerdo a los kilos de peso del paciente y en el caso de los pacientes que tienen deterioro de la función renal y pacientes de edad avanzada, la dosificación debería de ser menor que un paciente en condición convencional. Y esta es la referencia que les puedo compartir hoy.
Estos son como lineamientos que utilizamos para ajustar prácticamente las dosis de insulina de acuerdo a si el paciente va a consumir alimentos o no, o cada cuánto. Pero en esto quiero puntualizar en este punto especialmente, cada 4 a 6 horas. Y la crítica que tengo hacia esas condiciones es el hecho de que nosotros debemos de conocer la farmacocinética con precisión, que no es complicada tampoco, en relación a la comparación entre el uso de insulina de acción rápida y las insulinas análogas de acción rápida. Si yo utilizo una insulina de acción rápida, sé que el tiempo de duración de la acción de la insulina va a durar entre 6 o hasta 8 horas y el riesgo de hipoglicemias tardías está puesto. Eso es una cosa importante. Pero en el caso de las insulinas análogas, y que por eso se recomiendan mucho más, es que el tiempo de duración de la acción de la insulina es de 4 horas. Entonces es más predecible lo que va a ocurrir y nuestra posibilidad de que el paciente desarrolle hipoglicemia o la posibilidad de darle una continuidad al esquema de tratamiento con dosis correctivas es mejor. Realmente cuando usamos una combinación de insulina rápida y de insulina lenta o insulina basal, todo va en función de cuándo la dosis de corrección de insulina es requerida en la mayoría de las comidas. Eso nos debe hacer ajustar la insulina basal de acuerdo al tipo de insulina que vamos a usar. Por cierto, debemos de buscar la insulina que presente menos variabilidad glucémica. Dentro de estas podemos recomendar el uso de insulina de Gludec. De Gludec es la que menos variabilidad glucémica presenta, pero si vamos a los hechos del sitio donde nosotros trabajamos, muchas veces no tenemos esas opciones, pero cuando no existen, el objetivo es que yo debo de alcanzar el mismo resultado independientemente del tipo de insulina que utilice. En los pacientes que ya utilizaban insulina antes de la admisión al hospital, independientemente por la causa que hayan llegado, una recomendación es disminuir la dosis en un 20 a 25%. ¿Por qué? Porque el consumo de alimentos dentro del hospital muchas veces se reduce. En la mayoría de los pacientes se reduce. Y entonces en esos pacientes, si nosotros no hacemos una reducción, la probabilidad de que esos individuos vayan a desarrollar un episodio de hipoglicemia está también a la orden del día. ¿Qué vamos a hacer entonces con los pacientes cuando salen del hospital? Bueno, por eso y por muchas otras cosas más, como dice, es muy importante que nosotros conozcamos el valor de hemoglobina glucosilada, especialmente si el paciente no es un paciente que tiene un estado avanzado de enfermedad renal donde la hemoglobina glucosilada pierde su validez por los niveles bajos de hemoglobina que los pacientes presentan, de acuerdo a la disminución de la producción de eritropoyetina y anemia que ellos pueden tener. Pero hablemos del grueso de los pacientes que tienen menos del 7%, reiniciar ese esquema de tratamiento previo al ingreso y de la misma manera, de acuerdo a los medicamentos que hayan estado utilizando, vemos en el segundo y tercer ítem ahí, cuál es la opción que nosotros deberíamos de tener para aprovechar y reajustar el plan de tratamiento, especialmente si los niveles de hemoglobina glucosilada prácticamente venían en valores sumamente altos. ¿Qué podemos decir en cuanto a mensajes finales en un tema tan amplio que tenemos que resumirlo en 19 minutos? Todas las insulinas pueden y deben alcanzar los mismos objetivos. Todas las insulinas pueden y deben alcanzar, no importa si son humanas o si son análogas. Si nosotros que conocemos, tenemos el conocimiento, ese conocimiento tenemos que ponerlo en práctica. ¿Qué conocimiento? El conocimiento de la farmacodinámica de este tipo de medicamentos, la condición del paciente, porque eso es lo que me da a mí el parámetro para poder decidir qué es lo que debo de usar. El enfoque del paciente entonces debe de ser completo. No puede ser solo yo veo solo el azúcar, llama al cardiólogo o llama al nefrólogo, pero sí hay cosas que yo puedo resolver perfectamente.
porque el cuidado del paciente es desde que ingresa al hospital o desde que el momento en el que te hacen la consulta como internista para que le resuelvas el problema a otro médico de la misma especialidad o de otra especialidad, y no digamos a los cirujanos que tantos problemas nos generan. El cuidado es desde el inicio hasta el final. Muchas gracias. Bueno, en lo que ajustan la plática siguiente, para mí también es un gusto y un honor presentarles a nuestro siguiente ponente, que es el doctor Alfredo Cabrera Rayo. El doctor Cabrera es especialista en medicina interna, también tiene una especialidad en medicina del enfermo crítico, es past president del Colegio de Medicina Interna de México y bueno, actualmente es el presidente del World Summit of Internal Medicine, que bueno, es la raíz de este simposio y que es bueno el que conjuntó a todos estos especialistas para poder realizar este simposio de medicina perioperatoria. El doctor Cabrera nos viene a hablar también de un tema sumamente importante durante el manejo perioperatorio de los pacientes y que es el manejo del paciente con enfermedad renal. Y pues sin más preámbulo, doctor, lo dejo para que dé su plática. Muchas gracias. Oye, Carlos, ahorita que te vi que estabas ahí, digo, así se nos han perdido varios señaladores. Ahora sí hay que impedírselos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estoy realmente muy contento, muy emocionado de tener la oportunidad de estar entre amigos, entre colegas, entre maestros. La medicina perioperatoria es un aspecto por demás importante para la medicina interna. Yo no me imagino por qué en algunos hospitales en el mundo, no solamente en México, hay servicios de medicina interna que no hacen valoraciones preoperatorias, que le dejan esa valoración sea al cardiólogo o al subespecialista, pero no toman la batuta de este aspecto que creo sinceramente así, que es nuestro. Y quiero tocar este tema de la insuficiencia renal porque es un tema difícil, es un tema complejo. Hay un par de preguntas que tenemos que resolver y que lo vamos a hacer al final de esta plática. Quiero iniciar poniendo el contexto las dos variables. Primero, vean esta estadística. 850 millones de personas tienen enfermedad renal crónica en el mundo. Seguramente que esta es una cifra subestimada, considerando que solamente cuantificamos a los que ya están en algún aspecto de diagnóstico o de tratamiento por parte del médico. Sin embargo, recordemos que a veces o muchas veces un gran porcentaje de personas ya tienen enfermedad renal crónica y no lo saben. Es más, 9 de cada 10 personas en un entorno de pobreza tienen insuficiencia renal y no lo saben. Hay muchos estudios que hablan acerca de la relación que es, vean lo triste. A mayor pobreza económica, mayor posibilidad de multimorbilidad. A mayor pobreza y mayor multimorbilidad, mayor posibilidad de enfermar y llegar a hospitalizarse en el hospital. Pero en esa cadena de pobreza, multimorbilidad y posibilidad de ingresar al hospital,
termina en que ese grupo de personas tiene una mayor posibilidad de morir dentro del hospital. Y si vemos la gráfica que aquí presento, sí, Giovanna tiene razón cuando dice que está bien fea este círculo, pero aprovecho para decir que vean cómo de todas las enfermedades aquí descritas, de las enfermedades no transmisibles, crónicas no transmisibles, la enfermedad renal crónica es la única que no solamente no ha detenido su avance, sino que incrementa, se muestra un aumento continuo en la mortalidad. Para el 2040 se proyecta, se estima que esta enfermedad será la quinta causa más importante de pérdida de años de vida en el mundo. O sea, ahí tiene un impacto por donde lo queramos ver, un impacto personal, familiar, social y por supuesto económico. Y yo tuve un jefe que decía, doctor Cabrera, de nada sirve saber mucho si no hay dinero para enfrentar las enfermedades. Ahora quiero pasar a la parte de la necesidad que hay de dar una sustitución renal. Hace más de una década, 2.6 millones de personas en el mundo tenían una terapia de sustitución renal. Pero fíjese, para el 2030, que ya está a la vuelta de la esquina, más o menos esto incrementa al doble. 5.4 millones de personas van a necesitar una terapia de sustitución renal. Hasta el 20% de estas personas que inician una terapia fallecen en el primer año. Hay dos picos en la mortalidad de los pacientes. Durante el primer año, la mayoría de las personas que mueren con insuficiencia renal crónica lo hacen en parte, fíjense bien, por una mala indicación para la diálisis. Y el segundo pico, que es después del primer año, es por enfermedades cardiovasculares. Pero también es triste decir que en este contexto de pobreza en el cual vivimos muchos de nuestros países latinoamericanos, estos países de bajos recursos, millones de personas seguirán teniendo o desarrollando enfermedad renal crónica y no tendrán acceso a la salud pública, con lo cual ellos morirán prematuramente. Ahora veamos el contexto de la cirugía. Cada año, más o menos, se realizan más de 310 millones de cirugías mayores. Un 17% se realiza en Estados Unidos, un 8% se realiza en Europa y el resto lo hacen los diversos países. Lamentablemente, de todos los pacientes que van a una cirugía mayor, hasta el 4% de ellos va a morir en el perioperatorio. No importa el tipo de cirugía, hasta el 4% va a morir en el perioperatorio. Hasta el 15% va a desarrollar una morbilidad postoperatoria grave y hasta el 15% va a regresar por el mismo padecimiento cuando vaya a casa en los primeros 30 días. O sea, no es... Esto vale la pena tenerlo porque hay indicadores internacionales, por ejemplo, de reingreso. Un reingreso se considera en un periodo de 30 días, pero que regrese por la misma patología. 8% mundial es un porcentaje aceptable de reingreso. Tendríamos que ver cuántos pacientes reingresan a nuestros servicios de medicina interna y cuántos pacientes fallecen en domicilio. Por supuesto, los pacientes con enfermedad renal crónica caen en este grupo que tiene una mayor morbilidad y que tiene una mayor mortalidad. Pero además tienen una tasa mayor para requerir cirugía. Los pacientes con enfermedad renal crónica tienen una tasa o una incidencia para cirugía mayor hasta 13 veces más que la persona que no tiene enfermedad renal. Y esto, por supuesto, como pueden verlo aquí,
es debido a que es un paciente con comorbilidades, que tiene disfunción cardiovascular, metabólica, alteraciones en la coagulación, por supuesto, alteraciones en la capacidad en la farmacocinética y farmacodinamia a lo que está expuesto. Y todos estas le generan un mayor riesgo de complicaciones y por supuesto una mayor posibilidad de muerte. Incluso esto no es nuevo. Hace más de 20 años en este artículo se describió que los pacientes, en este grupo de personas que fueron sometidas a un evento quirúrgico mayor y que tenían hemodiálisis, encontraron estos 5 puntos. 1, la duración de la ventilación mecánica fue mayor en estas personas. 2, la necesidad de más días de aminos vasoactivas también fue superior. 3, los días de estancia intrahospitalaria posoperatorios se incrementaron en el grupo de los pacientes que tenían hemodiálisis. Por supuesto, también la estancia en los cuidados intensivos. Y vean el último punto. 4 infartos intraoperatorios en pacientes con diálisis contra 2 infartos más. El doble de pacientes se infarta en el intraoperatorio. Y es por eso que se han agregado la función renal a algunas escalas de evaluación. Vean la diferencia. En la escala que tenemos aquí a su izquierda, es un paciente que será sometido a una cirugía de bajo o riesgo medio y que tiene diabetes mellitus. Con esos 2 variables, el paciente en este índice de Lee tiene 1 punto, está clasificado dentro del grupo pronóstico 2 y tiene 0.9 de riesgo de complicaciones. Pero el mismo paciente, si le agregamos 2 miligramos por decilitro de creatinina o más, entonces tiene un grupo pronóstico 3 y tiene hasta 10%. Vean cómo cambia, solamente con la función renal, hasta 10% de riesgo de desarrollar una complicación. Y es aquí donde intervenimos, en donde tenemos que evaluar el aspecto personal, personalizando los riesgos. Tenemos que evaluar al paciente para su riesgo cardiovascular en riesgo elevado, intermedio o un riesgo bajo, dependiendo de algunas variables como el paciente tiene un síndrome coronario inestable, tiene una cardiopatía isquémica, tiene insuficiencia cardíaca descompensada, una arritmia que le comprometa o una valvulopatía severa. Esas son las variables personales de alto riesgo comparadas contra el resto. Y en forma particular tenemos que ver desde cuándo tiene enfermedad renal crónica, cuál es el grado de la enfermedad, en qué etapa se encuentra, si además está agudizada y si tiene necesidad, esta es la pregunta clave, si tiene necesidad de hacer una diálisis antes de la cirugía. También, por supuesto, tenemos que evaluar el aspecto quirúrgico y el anestésico. El tipo de cirugía, cuánto va a durar la cirugía y la elección anestésica marcan diferencia en el resultado de los pacientes. Hay cirugías de alto riesgo, no es lo mismo tener una cirugía de urgencia que una programada o que esté una cirugía que vaya a tener un tiempo quirúrgico prolongado. Esas son variables que señalan que el paciente tiene un alto riesgo de complicarse, que la cirugía, el procedimiento quirúrgico y el anestésico tienen altas posibilidades también de ser acompañantes en esas complicaciones. Por supuesto, el interrogatorio y el examen físico son esenciales en la práctica médica y una solicitud de laboratorio, incluyendo los electrolitos clave para estos pacientes, es muy necesario. ¿Qué pasaría si yo le dijera que ese paciente que llegó con ustedes es un paciente que tiene este electrocardiograma y que les manifiesta que tiene dolor
a la deambulación, diaforesis, náuseas y sensación de defecar cuando realiza algunos esfuerzos. Y incluso el dolor lo ha despertado en la noche. Sin duda este paciente es un paciente de alto riesgo. Y aquí, de acuerdo a las guías del ACC, tenemos la forma como vamos a actuar en un paciente con enfermedad renal crónica o con un paciente que tiene un alto riesgo para desarrollar complicación intra o postoperatoria. En este caso, lo primero que tenemos que preguntarnos es si la cirugía es necesaria o si podemos obviarla o retardarla. ¿De qué dependerá? Si tiene, como dice aquí, si tiene factores clínicos mayores. Si los tiene, que son estos que aquí ya hicimos, entonces tenemos dos caminos. Uno, considerar el retraso o cancelación de la cirugía, y la otra, considerar una angiografía coronaria. Si decidimos lo segundo, ¿cuánto tiempo tendríamos que esperar para decir o dar nuestro aval de que el paciente puede ser sometido a cirugía? Vean, ese estudio está muy interesante porque ellos compararon cuáles fueron las complicaciones cuando llevaron a los pacientes a cirugía antes de las 6 semanas, entre las 6 semanas y los 6 meses y después de los 6 meses. Y vean cómo entre más pueda retrasarse la cirugía después de la colocación de un stent, la posibilidad de complicaciones y de muerte son mucho menor. Cuando lo hacen en menos de 6 semanas, la posibilidad de muerte es de 2.5% comparado con 0.8% cuando los pacientes son llevados a cirugía a los 6 meses. La siguiente pregunta que tendríamos que hacernos es, si el paciente se está dializando, ¿cuál es el mejor momento para llevarlo a diálisis antes de la cirugía? Y ese estudio nos permite contestar esta pregunta. Está muy bueno este trabajo. Es un trabajo en donde evaluaron más de 11 millones de personas y más de 346,000 eventos quirúrgicos. Los separaron en 3 grupos. En el grupo 1, más de 750,000 personas fueron intervenidas con diferencia, con un intervalo de tiempo de un día. Es importante, 750,000 personas fueron llevadas a cirugía con un día de intervalo de hemodiálisis. Más de 285,000 personas se les sometió el procedimiento a los 2 días de intervalo de la hemodiálisis y 111,000 personas fueron llevadas a procedimiento después del día 3 o al día 3 de la hemodiálisis. ¿A quién le habrá ido mejor? ¿Cuál podría ser el mejor momento? Y vean esta gráfica, está realmente muy bonita. La mortalidad se incrementa conforme se incrementa el intervalo de tiempo entre la cirugía y la hemodiálisis. Día 1, día 2 y día 3. Y esto es importante también. El cuadro inicial está asignado a los 90 días, mientras que en la otra ya se veía desde el día 14 que esto iba a terminar de esa forma. Y cuando uno hace el análisis de los subgrupos, vean cómo conforme se incrementa los días de intervalo, se incrementa la posibilidad de muerte y de muerte cardiovascular, tanto en los días 14 como en los días como al día 90. La conclusión del estudio es que los intervalos más largos entre la hemodiálisis y la cirugía se asociaron significativamente a mayor mortalidad postoperatoria. Entonces uno podría pensar, pues entonces vamos a meterlos a hemodiálisis y luego los operamos para que entren en mejores condiciones. Y este estudio nos dice cuál podría ser el riesgo de llevar a los pacientes en un evento quirúrgico muy cercano a la hemodiálisis. En México decimos, bueno, que no, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, porque llevar a los pacientes muy cercano
a la hemodiálisis y al evento quirúrgico conlleva sus riesgos. En este estudio se evaluaron los aspectos que ahí tienen, preanestésicos y postanestésicos, en un año de seguimiento de pacientes con hemodiálisis crónica. Y lo que ellos encontraron en estas variables que ustedes ven aquí, el punto más significativo fue que los pacientes que fueron llevados muy cercano, evaluaron en 3 grupos: los que llevaron a 24 horas, los que tenían entre 7 y 23.9 horas y los que tenían menos de 7 horas de haber llevado a hemodiálisis. Y este último grupo que fue llevado a hemodiálisis y luego a quirófano antes de las 7 horas fue el grupo que más periodos de hipotensión que requirieron tratamiento estuvieron en quirófano. La conclusión de los autores es que los pacientes en el cual el intervalo fue demasiado corto, esto es menos de 7 horas, tuvieron más eventos de hipotensión, más posibilidades de sangrado por una anticoagulación residual y más alteraciones electrolíticas. De tal forma que es complejo poder determinar cuál es el mejor momento, pero actualmente se considera, llevémoslos a hemodiálisis 24 horas antes. Si por supuesto, si es posible hacer, en caso de cirugía electiva, si es posible hacer una evaluación completa, pues podríamos utilizar toda una batería de estudios. Y en el caso termino con esta, en el caso de los pacientes con diálisis peritoneal, ahí también tenemos algunas interrogantes por contestar, que son: ¿cuál sería el mejor momento para llevarlo a diálisis peritoneal en una cirugía no abdominal? 24 horas antes también. ¿Y cuál tendría que ser el reinicio de la diálisis en una cirugía abdominal? Dependerá de las características de la cirugía, del estado clínico del paciente y, por supuesto, de acuerdo a los recientes estudios, dependiendo incluso de la robótica. En cirugía hecha por robot se establece que se hacen cortes suficientemente para que en algunos tipos de cirugía podamos empezarlo incluso en las siguientes horas del postoperatorio. Muchísimas gracias. La que sigue. Bueno, ya casi para finalizar este bloque, nuestra siguiente sesión es acerca de las arritmias en el perioperatorio. Para esta sesión, desgraciadamente, nuestro ponente por cuestiones personales no nos pudo acompañar, pero sí nos envió su sesión para que podamos pues revisarla. El doctor Vicente López Trejo, de la Ciudad de México. El doctor es médico internista, también es médico cardiólogo. Él dirige su práctica privada en la ciudad de Pachuca, Puebla, en la Ciudad de México, y también es past president del Colegio de Medicina Interna de la ciudad de Pachuca. Y bueno, pues él, experto en el tema, nos va a hablar acerca de arritmias en el paciente durante el periodo perioperatorio. Bueno, pues una disculpa, vamos a tratar de resolver este problemita técnico ahorita. Mientras tanto, para no perdernos y terminar también a tiempo, vamos a adelantar su sesión, doctor, si está de acuerdo, y nos vuelve a acompañar nuevamente el doctor Joan Irizarry, y ahora nos va a hablar también de un tema que a lo mejor pues pocos tomamos en cuenta, ¿verdad?, que es el screening de la fragilidad durante el perioperatorio. Muchas gracias, doctor.
Bueno, tanto tiempo. Ok. Bueno, estaremos hablando sobre el screening, el abordaje de los pacientes que van para cirugía, específicamente ver los pacientes que son frágiles, ¿ok? Donde desde que yo hablé anteriormente no ha cambiado nada, no tengo ningún tipo de conflicto de interés, pero quiero discutirle los distintos dominios de fragilidad que tienen los pacientes, que existen, y qué tipo de herramientas tenemos a nuestra disponibilidad para hacer ese seguimiento de estos pacientes. ¿Qué beneficios también tiene la prehabilitación de esos pacientes? Y también la evidencia en cuanto a los resultados de esa prehabilitación y los pacientes que son frágiles también. Como les dije anteriormente, hay varias definiciones sobre lo que es la fragilidad, pero el denominador común es que pues, es un síndrome de una deficiencia fisiológica donde los pacientes están están deshabilitados, están dependientes de familiares, de otros aspectos médicos, pero también de caídas, están a riesgo de entrar en cuidados de largo plazo y también obviamente mortalidad. En cuanto a las estadísticas, de 3 a 4 millones de americanos son frágiles y van a cirugías electivas anualmente. Duplica el riesgo de morir después de una cirugía, pero también cuadruplica el riesgo de delirio postoperatorio en estos pacientes. La mitad de ellos van a tener algún tipo de complicación después de la cirugía y contribuye a casi 21 billones de dólares de costo en los pacientes. Hay dos modelos que existen, donde es un síndrome biológico y el otro es una acumulación de déficit que yo hice mención anteriormente. En este caso, pues, esta gráfica pues explica más bien en detalle de eso, donde tenemos varios contribuyentes de la fragilidad de los pacientes, donde es un problema de performance físico, aquí tenemos, cognitivo, de nutrición y de salud mental. En cuanto al fenotipo de estos pacientes, pues están débiles, tienen poca energía, se caen, pérdida de peso, no están tan activos. En cuanto a acumulación de déficits, pues son sus comorbilidades, depresión, nutrición. Hablaron anteriormente sobre los problemas socioeconómicos de estos pacientes, lo cual influye también, que a veces nos olvidamos de eso. Y como dice, son los social determinants of health. ¿Qué aspectos socioeconómicos, sociales tienen estos pacientes que contribuyen a esa fragilidad también? Su ambiente de donde viven, su estilo de vida, eventos en su vida y el acceso que tengan al cuidado médico. Eso contribuye mucho. ¿Qué tipo de herramientas tenemos para evaluar a estos pacientes? Hay un sinnúmero de pacientes, pero lo que yo siempre digo es utilicen una y que sea viable y en su clínica, en su lugar de trabajo de diario. Y como le dije, aquí es solamente una muestra pequeña de lo que está disponible, donde me dice, pues, por ejemplo, el Frail Scale toma de 5 a 10 minutos, Edmonton de 10 a 15. Tenemos otros que tienen de 20 a 30 minutos para llevarse a cabo. Y el que yo les enseñé anteriormente, el Clinical Frailty Scale, toma menos de 5 minutos. ¿Okay? O sea que todo depende de donde ustedes trabajen. Lo que sí quiero hacerle recalcar es que a medida que la persona envejece, mayores de 75 años, su mortalidad aumenta luego de 60 días. De igual modo, si están más frágiles, su mortalidad aumenta también. ¿Okay? Pero también tenemos que tener en cuenta los que son prefrágiles. Estos son los que a veces podemos intervenir con antelación. ¿Qué herramientas tenemos para los distintos dominios? Para la parte de la fuerza, tenemos el medidor del grip, del agarre, gracias. Tengo que estar en el Spanglish entrando en mi cabeza. Su performance físico, donde tiene que caminar 3 metros, nutrición, también cognitivo y salud mental también. En este ejemplo, el Frailty Index, esto es una calculadora donde se toman 30 variables y aquí las pueden, aquí en el margen, donde ese es el denominador y el numerador, pues obviamente es la acumulación de esos déficits.
Y mientras más tengan, pues más aumenta ese déficit, ese riesgo de fragilidad. Lo que sí quiero es que hacer hincapié es que no hay una gradación del proceso de enfermedad. Uso el ejemplo del cáncer. Estamos hablando de un cáncer de qué estadio, estadio número 1 de pulmón, de piel, melanoma, yo no sé, eso no me lo discrimina ahí, lo cual es importante y que no toma eso en consideración, que también para una persona que va a cirugía o que en general, pues hay que tomarlo en consideración por su pronóstico. El Fried Phenotype es otro que toma en consideración su pérdida de peso, la fuerza del agarre, si están cansados, actividad física y la velocidad en que caminan. ¿Okay? El problema en esto yace en la prueba del agarre, que como les demostré anteriormente, ese instrumento que está aquí no todo el mundo lo tiene. ¿Okay? Es un instrumento muy grande, es como del tamaño de esto aquí, es pesado y como no todo el mundo lo tiene. Y también el performance físico, donde la persona tiene que pararse y caminar 3 metros y se le toma el tiempo. A veces, por ejemplo, en mi clínica personalmente yo no tengo el espacio disponible para que 100 pacientes al día estén haciendo eso en el pasillo. No puedo, no es viable. Y de igual modo, eso puede suceder en otras clínicas. El Clinical Frailty Scale, como le dije anteriormente, es una gradación de 1 al 9, donde mientras más alto el número, más frágiles son. Es bien fácil, es validado y se toma en consideración también si la persona se baña, si hace trabajos en la casa, sus finanzas, lo cual es importante, si dependen de familiares para que manejen sus finanzas. Y esto es entonces una representación más grande de esto. Donde está el número 5, estas son las personas que están levemente frágiles, donde están ya más deteriorados, necesitan ayuda para transportación, finanzas, trabajo casero más pesado. Y como yo dije anteriormente, estos son los que tenemos que tener en consideración porque están más lentos, pero todavía pueden llevar a cabo esas actividades. Y esos son los que podemos, los prefrágiles, pues digamos. ¿Okay? Y en este metaanálisis, donde 70 estudios fueron evaluados, fue un estudio que fue viable y también fue preciso, lo cual es importante. Y los guidelines que mencioné anteriormente no lo recomiendan per se, pero lo mencionan como una herramienta viable. El Edmonton, que también es otro de las pruebas que tenemos disponibles, toma en consideración 9 dominios de frailty, 3 a 5 minutos de completar, pero lo interesante es aquí que no fue evaluado en los pacientes no caucásicos, solamente fue en los caucásicos, donde los hispanos, los negros, etcétera, no fueron tomados en consideración, donde también tienen otros aspectos sociales, de demográfica y también de su salud también. Otros aspectos que tenemos, pues tenemos nutrición, physical performance, desempeño físico, cognición y depresión también. En cuanto a la nutrición, de un 10 al 20% de estos pacientes van a tenerlo, que son los frágiles, y los mayores, los pacientes mayores que van a cirugía, es un rango bien grande de 15 a 60%. Prolonga la estadía en el hospital, disminuye la recuperación de la cirugía y también están a riesgo de delirio. Típicamente estas son las dos más validadas, que es el PONS, que viene de la Universidad de Duke, North Carolina, donde tiene 4 partes. Si la persona toma en consideración el índice de masa corporal, si pierden peso sin querer y si no tienen el apetito, y también la albúmina, una albúmina por debajo de 3. Si cualquiera de esos parámetros es positivo, se considera positiva la prueba. Los canadienses tienen algo similar, donde meramente preguntan si han perdido apetito y también si han perdido peso. Cualquiera de las dos que utilicen es razonable, se pueden utilizar, como dije, cualquiera la que ustedes puedan utilizar para hacer ese discernimiento de esos pacientes. Cognoscitivo, esto es algo que a veces no se les olvida, y no quiero usarlo como una muletilla para esto, pero a veces se olvida y nos olvidamos de esto. Pero es importante porque está presente en estos pacientes de 65 a 69 años, pero se duplica una vez entran a los 70 años.
y sus indicios, sus síntomas iniciales, pérdida de memoria, se les olvida conseguir palabras, se distraen, no pueden hacer funciones de resolver problemas más avanzados y obviamente decisiones. Y están a riesgo de delirio, y típicamente ese delirio se manifiesta en el día postoperatorio de 2 al 5, de 2 a 3%, y aumenta la morbidez, mortalidad y la utilización de recursos de estos pacientes. Esto es una representación bien que me impactó mucho, porque, y ahí está el QR code para los que quieran leerlo, es un editorial de Anesthesia and Analgesia, donde ellos representan el delirio como las cabezas de la isla de Pascua, donde pensamos qué es lo que está pasando, no sabemos lo que está pasando. Puede haber un derrame cerebral escondido, fallo respiratorio, sepsis, fallo renal, cardíaco, del hígado, etc. Y yo voy más allá, yo incluyo también medicamentos, porque están los anestésicos que se administran, los medicamentos para el dolor de antes y después, y eso contribuye. Aquí, ¿quién no me dice a mí los pacientes que han entrado, que le administran Benadryl para dormir a los pacientes? Hay veces que eso pasa, por lo menos pasa en nuestra institución, dan Benadryl y los pacientes están trepando paredes, literalmente. Eso los confunde, en particular en la población geriátrica. Un ambiente nuevo. O sea, yo he estado hospitalizado en el pasado y yo no duermo en ese hospital y nadie puede dormir. Y si un paciente envejeciente se confunde mucho más rápido. Y también eso va el ciclo circadiano se va, no existe prácticamente. O sea que todo eso contribuye a ese delirio que le da a los pacientes. ¿Qué herramienta de screening tenemos? Tenemos el Minicode, y este es el más validado, el más utilizado y es el más fácil, en mi opinión el más fácil, donde son 2 partes, donde se le pide al paciente que se memorice 3 palabras, y la otra es que dibuje la cara de un reloj, ¿okay? Y después le preguntan las 3 palabras que le hiciste que se memorizara, y es fascinante los resultados, en especial los relojes. Obviamente ese es el normal, pero esto es una representación de las distintas variantes del reloj. Y repito, estas personas están caminando y manejando en nuestras calles y van a nuestras clínicas y se ven. Y hicimos un estudio recientemente donde en un mes se evaluaron, si no me equivoco, 700 pacientes. El 30% salieron positivos. El 30%. Lo cual es fascinante. Estos fueron 2 pacientes que yo hice el screening en estos pacientes. Y eran pacientes de 70, 80 años. Y repito, estaban manejando y vinieron solos a la cita. Lo cual es chocante. Depresión, la más común que se utiliza es PHQ-2. Son 2 preguntitas. Si cualquiera de ellas sale positiva, se expande entonces al PHQ-9. Y eso típicamente se utiliza en las clínicas de cuidado primario y es bien fácil de hacer. La prehabilitación, esa es otra parte muy importante, porque una vez tenemos un paciente que sale positivo, ¿qué hacemos? ¿Qué hago con él? No sé. Ahí entonces entra este concepto. La meta primordial de todo esto es mejorar el funcionamiento de estos pacientes antes de una cirugía y que puedan soportar el estrés de una cirugía. Obviamente las metas secundarias es mejorar las complicaciones, que no haya complicaciones, mejorar los resultados, que no sufran y abaratar costos también. Y en esta representación es bien interesante porque tenemos los pacientes que entran, que no han sido prehabilitados, ¿okay? Es esta línea sólida, donde ahí sucede la cirugía, baja su funcionamiento por debajo de su umbral, ¿okay? Y se demoran esta cantidad de tiempo para recuperar y está por encima de su umbral. A diferencia de una persona que fue prehabilitada, ya sea física, nutricional, cognitiva, etcétera, de todos los dominios, esa persona puede aumentar su funcionamiento, sucede la cirugía, pero no está tanto tiempo por debajo de su umbral, ¿okay? Y recupera la función mucho más rápido. A diferencia de una persona que está más frágil, ya antes de entrar a la cirugía está por debajo y sabe Dios dónde terminen en ese umbral, ¿okay? En la prehabilitación sí sabemos que es heterogénea,
en cuanto a metodología, las intervenciones y los distintos tipos de cirugía. Hay una sociedad que se dedica a esto, que es ERAS, Early Recovery After Surgery, donde tienen distintos caminos, por decirlo así, pathways, para estos pacientes recuperarse más temprano antes de la cirugía. Y obviamente distintas poblaciones también. Y lo que es importante es que no se puede generalizar, no es a la carta, no es generalizado, es basado en el paciente. Y que es multimodal, tiene varios dominios. Y el primero es obviamente ejercicio de aeróbico, de flexibilidad, de acondicionamiento, balance, movilidad, nutrición. Utilizan inmunonutrición con unas cantidades específicas de proteína, 1.5 miligramos por kilo por día, estos pacientes. Y también incluyen omega, lisina y arginina, si no me equivoco, en estos suplementos. Y obviamente el consumo de la proteína. También psicológico, reducción de ansiedad, ejercicios cognitivos. Hubo un estudio hace poco donde utilizan una aplicación, una app del teléfono o de un iPad, un dispositivo móvil, donde hacer al menos 10 minutos de esos ejercicios previo a la cirugía disminuyó la cantidad de delirio postoperatorio de estos pacientes. Y obviamente tomando en consideración también las comorbilidades médicas y, como dije también anteriormente, el aspecto socioeconómico de este paciente. En resumen, yo quiero decirles que este es el periodo preoperatorio, es el mejor momento para mejorar el condicionamiento fisiológico de estos pacientes. Donde yo les recalco, screen, evalúenlo, búsquenlo, porque están. Para poder mejorar ese aspecto físico, nutricional, psicológico, y se pueden modificar antes de cirugía. Claro está, hay veces que yo los veo 2 o 3 días antes de una cirugía, que no tengo ese tiempo, pero esto comienza en la oficina del cirujano, anteriormente, ¿ok? Y también cae en las manos de un internista, su médico primario. Si ya usted lo está viendo, ustedes pueden ser proactivos y hacer eso también. Y la prehabilitación es multidisciplinaria, ¿okay? No es solamente el internista, esto incorpora a los terapistas físicos, ocupacionales, nutricionistas, etc. Y son estructuradas y son personalizadas al paciente, ¿okay? Y que es multimodal, ¿okay? Esto no se puede utilizar la misma receta para todo el mundo, es específico para cada paciente. Y quiero tomar la oportunidad de invitarlos a todos. Yo soy parte del comité de SPACI, es la sociedad preoperatoria que tenemos en Estados Unidos, y es multidisciplinaria porque hay internistas, hospitalistas, anestesiólogos, cirujanos, todas las enfermerías también están presentes, y todos los años tenemos un congreso también, y también es internacional. Y yo hago la invitación a todos ustedes aquí en Paraguay y de toda Latinoamérica, que vayan al website, lo que está ahí disponible en las diapositivas, y todos los años tenemos un congreso, ¿okay? Para que nos visiten y podamos compartir y colaborar estos temas que son tan importantes, donde podemos estar toda la tarde, una semana entera hablando de esto, ¿okay? Muchas gracias. Y está mi información, mi email. Muchas gracias, doctor. Bueno, desgraciadamente los problemas técnicos persistieron y no pudimos proyectar la plática del doctor. Sin embargo, pues eso nos da pie a que podamos conversar con nuestros ponentes, que dieron unas excelentes charlas. Y pues quisiera preguntar a los miembros de la mesa si quisieran hacer algún comentario, algún cuestionamiento a nuestros ponentes de inicio, para que el público vaya abriendo un poquito. Gracias. Realmente excelente ponencia, felicitarlos a todos los de la mesa. Creo que es una parte importante. En mi país habitualmente quien hace el preoperatorio es el cardiólogo, que es la parte cardiológica solamente. Y cuando el paciente es complejo, tiene patología respiratoria, es diabético y tiene algo de fragilidad, recién, digamos, buscan al internista
para que haga una evaluación preoperatoria, que no es lo habitual, ¿no? Primero es la opinión del cardiólogo y nada más. Dirigida al doctor Nitsch, la pregunta es la siguiente. La variabilidad de la glucemia es un predictor de mortalidad. ¿Cómo hacen ustedes cuando tienen pacientes diabéticos? ¿Cómo los monitorean? ¿Los monitorean intraoperatorio o cuál es el esquema que realizan? Bueno, definitivo, solo quiero comentar algo antes, y es el hecho de que cuando llega el momento definitivo hay dos elementos que están en juego: la credibilidad del cardiólogo y la credibilidad del internista. Y entonces nosotros tenemos que tener la alta competencia de poder dar una opinión precisa, actualizada y que convenza no solo al médico tratante que nos consulta, sino también al paciente y a la familia. O sea, son varios elementos. Entonces, eso va a depender de nuestro conocimiento y de lo que nosotros podamos poner al paciente de una manera integrada. Así que, por ese lado, creo que nosotros necesitamos tener la misma credibilidad o mejor credibilidad en esas condiciones. Nosotros lo que hacemos para resolver este asunto es no utilizamos los monitoreos continuos de glucosa a menos de que sean pacientes que lo estén usando, que son el mínimo, pero no recomendamos el uso de monitoreos continuos de glucosa dentro del hospital. Hay varios estudios que demuestran que no es una herramienta útil por varias razones. Las razones más importantes son que son dependientes de los teléfonos de los pacientes, que es una condición que no se puede manejar de una manera y que también el monitoreo es muy dependiente del volumen circulante de los pacientes y de las variaciones de presión. Por lo tanto, no es una recomendación adecuada. Nosotros lo que hacemos y lo que está recomendado es el uso de el monitoreo de glucosa capilar con glucómetro, ¿verdad? Y hacemos evaluaciones pre, trans y postoperatorias. Y dependiendo del tipo de insulina que utilicemos, por ejemplo, si utilizamos una insulina de acción rápida análoga, lo ideal es que si yo pongo una dosis de insulina rápida porque el paciente tenía durante la inducción de la anestesia arriba de 200 miligramos de glucosa y voy a utilizar 0.1 una unidad por kilo de peso para ese paciente porque no tiene falla renal y porque no es un paciente de edad avanzada, entonces lo que tengo que hacer es hacer un nuevo control de la glucosa 2 horas después, porque 2 horas después es el tiempo, digamos, ideal para poder hacer una nueva evaluación, porque el tiempo de duración de la acción de la insulina de acción rápida análoga es hasta 4 horas. Entonces, por esa razón es que lo hacemos de esa forma. Oye, Carlos, fíjate que a mí me gusta mucho el tema, además que lo expusiste perfecto, pero quiero recalcar la importancia de la hiperglucemia dentro del hospital, más allá de que si el paciente inicia con la hiperglucemia en el hospital o ya la tiene. Hace algunos años hicimos un estudio en nuestra terapia intensiva en donde evaluamos a los pacientes con ruptura de aneurisma. Las dos variables que incrementaron la mortalidad en estos pacientes fueron: 1, los días de retraso quirúrgico, y 2, niveles de glucosa por arriba de 150 miligramos. Entonces, mantener la glucosa elevada es un riesgo que hace que incremente la mortalidad. Hay que considerarla, hay que no solamente hacerlo la revisión, sino tener una estrategia que permita tener niveles controlados. Yo solo quisiera agregar algo en relación a eso, y es que la responsabilidad al final de cuentas queda en nosotros los que hacemos medicina interna. ¿Por qué? Porque nosotros damos un lineamiento, digamos. A mí me gusta mucho usar realmente las escalas, por eso cuando escuchamos la primera conferencia yo uso mucho la escala del riesgo del I modificado, entonces revisado. Entonces esa escala es muy importante, porque nos da pronóstico, porcentaje de probabilidad de complicaciones cardíacas. Pero en el asunto de la glucosa, nosotros tenemos que guiar al anestesiólogo.
porque él es el que al final de cuentas va a estar manejando los líquidos y los medicamentos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa regularmente? Es que a media cirugía te llaman. A media cirugía te llaman, ¿por qué? Porque tú diste las recomendaciones de tratamiento y de abordaje con el uso de la insulina. Entonces ellos no saben qué hacer. Ellos no saben qué hacer. Entonces nosotros tenemos que ser como muy precisos en relación a darles las guías adecuadas para poder resolver el problema en el momento, ¿verdad? Perdón, adelante. No, yo soy un amante de los temas perioperatorios. Pues en esta ocasión me tocó hablar sobre el paciente que está hospitalizado, no hablé sobre el tema de perioperatorio ni emergencia, que son dos temas diferentes, pero si quiere, para terminar el tema, si va a hablar algo sobre... bueno, pero a mí me gusta realmente, acabamos de hacer un estudio sobre la fuerza de agarre de los pacientes al momento de ingreso al hospital, independientemente de la causa por la cual ingresan, y luego les medimos con dinamómetros, no como este que presentaste, que son hidráulicos, sino utilizamos dinamómetros digitales, que son muy prácticos de usar y no pesan, especialmente para los pacientes que son de edad mayor. Y solo hay que darles un par de instrucciones y colocar el brazo a 90 grados y hacerla, pero hay que explicarles bien, porque si no hacen el procedimiento mal. Y entonces lo que dicen es, no, yo se lo repito, pero no es lo que se debe hacer, porque si se repite la prueba, y esto lo podemos, ustedes lo pueden comprobar, ustedes hacen la fuerza, la presión en el dinamómetro y vuelven a hacerla, la siguiente les sale más baja. Eso está más que probado. Entonces es muy importante, digamos, la instrucción que se da, pero lo que vimos en ese estudio de 150 pacientes que los vimos en un mes, y esto lo hicimos un trabajo que hicimos con estudiantes de medicina, nos dimos cuenta que todos los pacientes presentan algún grado de disminución de la fuerza independientemente de la causa, unos por deshidratación, otros pacientes porque tuvieron una cirugía mayor, otros porque estuvieron en intensivo. Entonces se dan cuenta, esa parte está totalmente descuidada y nosotros somos responsables de eso, de mejorar eso y de instruir a otros para que puedan tener elementos que no son difíciles de acceder. Además de eso, les hicimos una medición del diámetro mayor de la pantorrilla de la pierna derecha, porque nutricionalmente está documentado que es otro parámetro que complementa a la fuerza de agarre o a la fuerza prensil para poder identificar pacientes con grado de fragilidad. Sí, no, eso es un aspecto muy interesante y repito lo que dije anteriormente y eco lo que usted dice del manejo primario de estos pacientes. Estas son cosas que un médico primario, un médico de cabecera puede hacer con sus pacientes en la oficina. Y también, o sea, es lo que sea viable en su práctica. Nosotros, por ejemplo, yo he visto estudios donde utilizan el grosor, y esto se ha visto en la población de pacientes de trasplante de hígado, donde su screening de fragilidad lo ven con los CT scan abdominales y miden el grosor del psoas a nivel de L4, y dependiendo del grosor determina si son frágiles o no. Es fascinante y están ahora entrando la inteligencia artificial también en ese componente. O sea que esto es un momento de, como dijeron ayer, cuando la mariposa empieza a aletear sus alas, igual, es el mismo concepto. Todo el mundo está aleteando sus alas para cambiar en la medicina. No sé si alguien... Muy bien, doctor. Buenas tardes, yo soy Diego Brosio de Argentina. Primero los quería felicitar por las ponencias muy buenas y yo cuando escuchaba lo de prehabilitación pasa que en muchos países de Latinoamérica la consulta preoperatoria no la hace el médico internista o el médico clínico, la hace el cardiólogo y en muchos países no es considerada una intervención preoperatoria la consulta con el clínico. Y esto realmente es muy preocupante porque el cardiólogo lo que evalúa
fundamentalmente si el paciente puede soportar la cirugía. Y nosotros con la evaluación preoperatoria lo que tenemos que evitar son las complicaciones posoperatorias, que eso realmente no se hace. No sé, quería preguntarle en los países de ustedes qué es lo que pasa, ¿no? Fíjese, y eso sí, y hay sitios en Estados Unidos que inclusive sucede, donde el cardiólogo es el que da el aval si la persona puede ir a cirugía o no, pero en muchos sitios es el médico de cabecera, el internista, donde puede hacer esa evaluación, que de hecho conoce a su paciente mejor que cualquier otra persona y puede hacer esa valoración del estatus cardíaco del paciente y también, como usted dijo, el resto de las complicaciones que eso pueda conllevar, porque el cardiólogo se preocupa por el corazón, más nada, y nosotros estamos preocupados por es más holístico, entero del paciente, y podemos evaluar para fragilidad, entre otras cosas, o sea que eso, la responsabilidad del internista es vital. Y de igual modo en el hospital también, o sea, yo conozco a mi paciente en el hospital mejor que cualquier otro médico que el cirujano inclusive, o sea que ese trabajo, esa función es vital. Nosotros estamos en esa batalla de que nuestra palabra sea igual o más creíble que la del cardiólogo. Por supuesto que no estamos entrando en conflicto con ellos porque ellos tienen un área especializada, pero nosotros estamos en esa lucha de tratar de validar nuestra palabra y que nuestra palabra realmente vaya a un nivel lo suficientemente competente para que los pacientes puedan tener seguridad. Gracias. En México, el 95 o más por ciento de los hospitales, la valoración preparatoria la realiza el internista. Un pequeño porcentaje de hospitales, pero algunos de ellos muy importantes en el país, es el cardiólogo quien ve al paciente y dependiendo de lo que encuentre, concluye ahí la valoración o lo refiere con alguien más que pudiera ser el internista. ¿Alguien más, doctora? Tenía una pregunta para el doctor, pero estando acá en Paraguay, para los preoperatorios, yo estoy en el Hospital de Especialidades Quirúrgicas Ingavi, desde la Seguridad Social, y en Paraguay el manejo es que el internista hace la valoración primero, pero si el internista encuentra que hay alguna glicemia alta, algún problema tiroideo, algún problema cardiológico, pide la evaluación preoperatoria del que corresponda, y finalmente ahí sí va con ambas las que necesite el paciente para la programación de la cirugía. Mi pregunta para el doctor, tenemos varias causas de hiperglicemia en la internación, desde las quirúrgicas, no quirúrgicas, y para las quirúrgicas que están con basal o basálvolo, ¿cuánto tiempo antes de la cirugía ustedes suspenden la basal y o cómo hacen la reducción de la basal? Bueno, depende de la insulina que estemos usando, porque por ejemplo, si es la insulina análoga, voy a hablar de las análogas para no extenderme mucho, pero sí, por ejemplo, las análogas a excepción de Gludec, las otras son, digamos, Detemir y Glargina, ya sea concentrada U300 o la insulina convencional Glargina U100. Esas dos últimas pues tienen, digamos que un tiempo, un steady state de duración más o menos de 20 a 22 horas en promedio. No así la insulina de Gludec, que la insulina de Gludec por su estructura bioquímica, que viene en forma de diexámeros, cuando nosotros la administramos, se transforma en hexámero, luego en dímero y finalmente en monómero. Para poder ser absorbida, le da la particularidad de poder tener un tiempo de duración más largo, que serían 36 horas. Entonces, en esos casos, estamos hablando de una instancia de una cirugía programada, electiva, porque cuando es una cirugía de urgencia, no podemos esperar y entonces hay que entrar a actuar. Pero, digamos, ese sería más o menos el tiempo de duración en el cual nosotros consideramos. Y dependiendo de cuánto tiempo el paciente va a durar en sala de operaciones. Por ejemplo, si es una cirugía de larga duración, una cirugía estética, por ejemplo, yo trabajo en un hospital privado, pero
o es una cirugía larga, digamos, de cadera, aunque ahora se redujo el tiempo de esas cirugías actualmente, pero en promedio 24 horas antes y el día de la cirugía depende mucho del tiempo de duración de la misma y cuánto tiempo después va a reiniciar la ingesta oral. O sea, eso, pero lo basamos esencialmente en el tiempo de duración de la acción. Y hago así porque esta es la curva para los pacientes que utilizan NPH, ¿verdad? Que tiene un pico de acción y tiene un tiempo de duración que va más o menos entre 12 y 18 horas. Pero esa es, digamos, basados en eso, el tipo de insulina que esté usando, así es como paramos la insulina o hacemos una reducción de un 50%, especialmente cuando los pacientes están usando Degludec. Doctor Ruiz, ¿algún comentario? Bueno, sí, primeramente quisiera agradecerle por el tiempo y por el conocimiento brindado acá por los expertos en la ponencia de este simposio. Aprovechando el comentario del doctor, también quisiera reiterar lo que afirmó la doctora, en que en Paraguay el internista es el encargado de la evaluación preoperatoria o prequirúrgica, como lo decimos acá, y realmente nosotros utilizamos el apoyo de otras especialidades para que en conjunto se haga una evaluación más integral en caso de necesidad. Y de ahí es mi pregunta. Nosotros tenemos la cultura acá en el Paraguay de que el cirujano, por ejemplo, es el que deriva a su paciente para la evaluación preoperatoria, pero ya viene con estudios preoperatorios. Entonces, usted hizo el highlight, los key points de las actualizaciones y hablamos de razonar el electrocardiograma, hablamos de la utilización de los biomarcadores, una tendencia más nueva, pero en este país realmente si nosotros no utilizamos un auxiliar diagnóstico como aval de una prueba preoperatoria, tal vez sea considerada negligente. Entonces, desde su experiencia, ¿qué estudios diagnósticos de apoyo sí o sí deben acompañar la consulta preoperatoria? Esa es una pregunta bien cargada, porque lo que dice la literatura es los estudios que sean necesarios. Y hay veces que hay cirujanos que les gusta hacer distintos laboratorios, algo bien comprensivo, incluyendo laboratorio de sangre, electrocardiograma, placa, radiografía de pecho, orina, y muchas veces nada de eso es necesario, en particular si son cirugías de bajo riesgo. Yo diría, hay que ver el paciente, y yo iría más allá, yo diría los laboratorios, los estudios deberían ser ordenados por nosotros, acá en nosotros mismos, y que se delegue a nosotros como el especialista, el especialista preoperatorio, para determinar qué estudios es necesario. Y de haber algún tipo de estudio que el cirujano necesite, pues se le delega a esa persona. Pero para la evaluación del paciente, si puede ir o no a cirugía, yo en mi opinión, debería ser delegado a nosotros. Pero por lo general un CBC nunca viene mal, y química en distintas poblaciones de pacientes, y electrocardiograma pues ya está perdiendo auge el electrocardiograma, o está empezando a perder auge. Radiografías de pecho, yo le digo a mis residentes que jamás ordenen una radiografía de pecho si es para una evaluación preoperatoria a un paciente asintomático. Claro está, si la persona tiene síntomas o usted hallazgos clínicos, pues eso es otra situación. Y la orina, pues es a veces innecesaria. Hay cirujanos en nuestra institución que pues que ellos piensan implantar algún tipo de objeto extraño, una cadera, un dispositivo vascular, etcétera. Quieren saber si hay una infección de orina o no. Pero si el paciente no va a una cirugía genitourinaria o la persona esté encinta, embarazada, no hay indicación para hacer una orina. O sea que, en mi opinión, yo creo que debemos ser nosotros los que hacemos esa determinación. ¿Alguien más? Adelante. Pero fíjate que nosotros en México tenemos un serio problema con las valoraciones preoperatorias en lo que tardan en llegar los pacientes al especialista. Entonces, como hay un límite aparte de tiempo para que esos estudios sean válidos, a veces llegar con el médico internista o quien le vaya a hacer la valoración preparatoria, pueden pasar 4 o 5 meses para llegar. Entonces,
Sería llegar y luego pedirle los estudios y luego, bueno, nos vemos en 4 meses. Eso logísticamente se nos complica. Yo considero que, por ejemplo, si nos llegara, tendrían que por lo menos tener una biometría hemática, una química que nos permita conocer la glucosa por la influencia en el pronóstico, la creatinina por la influencia en el pronóstico y tiempos de coagulación. Y de ahí dependiendo de las características del paciente, o sea, su diagnóstico preoperatorio, sus antecedentes, bueno, ya ir complementando con algo más. Pero yo creo que si me preguntaras a mí cuál es la base, yo diría que esas tres cosas: la biometría corta, la biometría hemática, la química sanguínea corta y los tiempos de coagulación. Y dependiendo de la edad y las características del paciente y sus antecedentes, pues ya iríamos agregando otros estudios. Pregunta para el doctor Joan. Cuando usted dice no pedir nada o pedir lo mínimo, ¿usted se refiere a pacientes que hacen su chequeo anual? ¿Pacientes que están sanos, que se conocen sanos en teoría? Porque estamos hablando de poblaciones diferentes. Acá en Paraguay el paciente no consulta hasta el último minuto y ya es diabético, hipertenso, cardiópata, fibrilado, un montón de cosas. O sea, Paraguay tiene una realidad probablemente muy distinta a la que tienen ustedes. Y si un médico paraguayo no pide lo mínimo de rutina que pedimos acá, va preso, ¿verdad? Entonces, para aclarar y entenderlo, cuando usted se refiere a pedimos lo mínimo, es porque un paciente que normalmente en su hábitat se hace su chequeo anual y sabe que no tiene hipertensión, ni diabetes, ni dislipidemia, ni esto, ni lo otro, ni tiene factores de riesgo, antecedentes familiares, ni demás. ¿Y entiendo yo que es así o yo entendí mal? Eso es un buen punto que aclarar, ¿no? Claro está, todo depende del paciente y por eso digo que eso cae en las manos de nosotros, como los que estamos evaluando y usando el juicio clínico para aprobar este paciente a cirugía o no. Si el ejemplo es de una persona que jamás ha ido a un médico, que la última vez que fue al médico fue cuando vino a este mundo, pues claro, tenemos un problema ahí. Y pues eso es otra población. Y la otra población es la persona que son fieles a su médico y el médico los conoce de arriba abajo. Ya eso es otra población. Pero una persona que sea sana, que sea fiel al médico, que vaya a una cirugía de bajo riesgo, por lo contrario puede ir a cirugía sin ningún tipo de estudio, si así lo determina el médico, ¿no? Y claro, y en ese espectro hay un sinnúmero de variabilidad, porque podemos hacer los paneles de coagulación, una química más extensa, o sea que todo depende del paciente. Aquí tratamos los pacientes y pues es ese, y debía haber aclarado ese punto. Gracias. Bueno, y pues que eso quede claro. Pero inclusive nosotros también en Estados Unidos tenemos poblaciones que jamás han ido a un médico. O sea, yo me acuerdo, en Puerto Rico, donde yo vengo, es lo mismo. O sea que eso es ubicuo. Una última pregunta para el doctor Alfredo. A veces nos encontramos en un dilema, sobre todo en pacientes que ya tienen establecida una enfermedad renal crónica y que hacen hemodiálisis, que necesitan un procedimiento quirúrgico con el tema de la anticoagulación. ¿Cuánto tiempo debe hacerse? ¿No debe suspenderse? ¿Qué opinión tiene? El problema es ese, tanto para la diálisis peritoneal como para la hemodiálisis, el uso del anticoagulante. Por eso se recomienda, uno, que sea 24 horas antes, en las programadas, por supuesto, ¿no? Y que si va a ser el mismo día por alguna situación de emergencia, que emergencia hay muy pocas para urgencia dialítica, entonces se tiene que hacer sin anticoagulación, que se haga la hemodiálisis, que se haga la ultrafiltración, sin anticoagulante para poder llevarlo a cirugía, con la consideración que de preferencia que no esté tan cercano, ¿no?, como vimos en el estudio, porque se incrementan los riesgos si se puso anticoagulante de sangrado, de alteraciones
hidroelectrolíticas y de hipotensión. Ese es un tema por el cual a veces los cirujanos nos postergan la cirugía, ¿no? Que no quieren, si ha recibido anticoagulación y es urgente la cirugía, a pesar de los riesgos del paciente de mortalidad por el cuadro quirúrgico, los postergan. Sí, claro, por eso hay que ser muy claros en el aspecto de si es programada 24 horas antes, si es de urgencia, pues es una urgencia, entra porque entra. Si tengo la posibilidad de que un paciente se mejore en sus condiciones preoperatorias con una hemodiálisis, trato de evitar que tenga la anticoagulación. Bueno, yo quería nada más hacer, para cerrar, una última pregunta. En mi hospital nosotros tenemos una consulta de valoración prequirúrgica y la damos los internistas. Pero la pregunta es, ¿cómo están trabajando con los cirujanos en sus hospitales? Porque de repente esto es un arma de doble filo, porque nosotros damos recomendaciones, ¿no? Retrasa un poco la cirugía, si se puede, lo que ya nos explicó el doctor Joan. Pero de repente los cirujanos empiezan a cambiar. Es que el internista dijo que no se puede, ¿no? Y eso es lo que le dicen al paciente o al familiar, ¿no? O no, es que el internista, ¿no? Entonces, en este sentido, digo, con el fin de trabajar más colaborativamente, ¿cómo le están trabajando? Sí, yo en la Clínica Mayo, yo empecé nuestra clínica de preparación preoperativa en el 2007 y fue un cambio de cultura porque previo a eso el paciente podía ver, típicamente un internista, pero podía haber un alergista, un infectólogo, un cardiólogo, un reumatólogo que hacía la evaluación preoperatoria, o sea que no había una estandarización, no era estándar. Hicimos eso y le cambiamos la cultura a los cirujanos. Y el producto que estamos dando a ellos en esa clínica donde es centralizado, es estandarizado, es basado en evidencia. Y también en Estados Unidos, por ejemplo, en nuestro hospital, requiere un H&P, un historial y físico, 30 días antes de la cirugía. Yo no sé si aquí también es lo mismo, o en Latinoamérica, requiere eso. Y nosotros les damos esa documentación para electiva, correcto. Que para ellos eso es Villas y Castilla. Porque le estamos haciendo la evaluación entera al paciente, el físico entero al paciente, comprensivo. Y se corrió la voz. Empezamos con un grupito de cirujanos y se corrió la voz como el fuego. Y ahora, es como ustedes dicen, lo dijo el internista. Y a veces nos ponen como el villano. Pero yo le digo al paciente, especialmente los pacientes que tienen algún tipo de cirugía que no es de urgencia, pero es importante, los pacientes de cáncer, por ejemplo, donde hay una necesidad de tomar acción contra ese cáncer. Yo les digo a ellos, yo estoy de acuerdo con que esa cirugía tiene que llevarse a cabo, sí, 100%, pero yo también quiero mitigar las complicaciones que usted puede tener. Yo quiero que usted tenga una cirugía que sea exitosa. Yo no quiero que usted tenga una complicación de mortalidad, morbilidad. Y cuando yo les digo eso a los pacientes, el ambiente cambia, porque yo me pongo en su lado. De lo que quiero es que estén bien para la cirugía y que pueda llevarse a cabo. No sé si haya algo más. Si no, bueno, pues les agradecemos mucho a los que se quedaron, porque bueno, creo que fue algo muy enriquecedor. Muy bien, muchas gracias.